se ha conocido que Milei viaja al G7 con Karina Milei. Milei viaja a esta reunión invitado por la primer ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien lo ha invitado. Giorgia Meloni es una de las exponentes de derecha más importantes que hoy tiene Europa. Y se suma con las diferentes elecciones que ha habido en los últimos días, en donde se habla de un avance fuerte de la derecha en Europa. De hecho, hasta el propio Macron ha decidido convocar a elecciones legislativas luego de un revés que ha tenido en una de las elecciones en Francia. Bueno, ¿qué significa esto? Con la llegada de Milei más la posibilidad real de que Trump sea presidente en Estados Unidos, Bukele en El Salvador, lo que sucede en Europa con las derechas. ¿Por qué este resurgir de la derecha en Europa y por qué también el resurgir de la derecha en la zona de Sudamérica? Estamos en comunicación con Guillermo Fernández. Sí. Es analista internacional. Analista internacional del Centro de Estudios Córdoba Global. Guille, ¿cómo estás? Chelo Meloni te saluda. Aquí estamos con Ernestina y con Juaco. ¿Cómo andas? Buen día. Buenas. ¿Nos escuchas bien? Con un sonido extra que no sé de dónde viene. Ajá. Así que, bueno, vemos si nos escuchamos. Yo te escucho muy bajito por aquí. Bueno, Guille, ¿qué se puede explicar? ¿Por qué este avance de la derecha a nivel internacional? ¿Qué es lo que sucede? A ver, el tema que más preocupa es el avance de las derechas extremas, ¿no? Porque claro, hay una derecha histórica en Europa. Es muy complejo entender el sistema parlamentario europeo, porque en sí no trabaja tanto en esta lógica de derechas e izquierdas, es una política un poco más lenta que las nacionales, en la que el partido dominante histórico ha sido lo que se conoce como el PP europeo, Partido Popular Europeo, y las socialistas y demócratas, que se ha cambiado un poquito de nombre, es el Grupo Socialista, y usualmente son los centros los que dominan la política europea, a diferencia de las políticas nacionales. Eso también marca más o menos el comportamiento del votante europeo, tanto a nacionales como en europeas. Por ejemplo, te doy el caso del Reino Unido, ¿no? Cuando fue el Brexit, los delegados europeos, o sea, los que estaban en el Parlamento Europeo, no eran principalmente provenientes de los partidos más grandes del Reino Unido, mientras que en el Reino Unido el partido de los independentistas, el UKIP Party, no tenía casi representantes en la Cámara de los Comunes. Esto es como que te explica cierto comportamiento respecto a cómo ven las elecciones a nivel Europa. La cuestión es que el resultado ganaron las derechas, pero el que más ganó, porque sigue dominando todo, termina siendo el PP europeo, que sumó 10 escaños más de los que tenía en las previas elecciones. Mientras que movimientos como los socialistas perdieron un par, y el gran perdedor es el movimiento de Macron, que perdió unos 23 escaños, lo cual es bastante. Sin embargo, sigue estando como tercer fuerza. Guillermo, y de ahí en adelante empiezan los extremistas. ¿Podemos hablar de algún tipo de fracaso en las políticas que se venían gestionando para que la gente elija estas derechas tan extremas? ¿Hubo errores, hubo fallas en algún momento para que la gente decida cambiar de rumbo? Bueno, a ver, el tema con Europa es que no va tan de la mano como la lógica nacional, que bueno, la gestión falló y eso termina como el elector castigando, ¿no? Como diciendo, me fallaste en esto, voto en contra. En Europa no funciona tan así porque la capacidad de la Unión Europea para efectuar que sus políticas se lleven a cabo está muy atada al gobierno nacional. Y más o menos países como España, por darte un ejemplo que se tiene muy, muy conocido, más o menos la mitad de la legislación que arma las Cortes o el Parlamento español vienen ya dictadas por la Unión Europea. La Unión Europea dice, bueno, se tiene que hacer tal cuestión, principalmente en cuestiones monetarias, cuestiones ambientales, y el Parlamento español lo que hace es recibir esa normativa y adaptarla, básicamente. Entonces, es como un poquito más difícil de seguirle ese lado.
Pero cuando vamos al lado del Partido Nacional, porque lo que la gente está votando no es un partido europeo inventado, es un grupo de partidos donde estos forman parte. El PP europeo se representa en España como el PP, el Partido Popular. Demócratas y socialistas, en España es el PSOE, ¿no? Vox, por ejemplo, que es la extrema derecha en España, en la Unión Europea está dentro de lo que es Identidad y Democracia, que es la quinta fuerza dentro del Parlamento. Entonces, ahora, por ejemplo, el PP le está pidiendo al PSOE que adelante las elecciones parlamentarias, que es básicamente las generales de allá, porque salió re bien parado el PP. Él está en muy buena posición, el PSOE perdió escaños, o sea, se debilitó, Vox sumó un par más y surgieron otros movimientos. Acá se viene el detalle del movimiento SALF, que es Se Acabó la Fiesta, que es un movimiento muy nuevo, pero que es de extrema derecha también, que consiguió 3 escaños. Y ese es un movimiento de un influencer, por ejemplo, es un caso que surgió. Ahora, para entender un poco, Guille, para entender un poco esto, lo que se eligió, las elecciones que hubo en Europa fue una especie de, como elecciones del Parlasur, para que la gente lo comprenda, digamos. Una comparación. Digamos, claro. una especie de comparación. Si nosotros tuviésemos en la zona de Sudamérica el Parlasur, lo que ahora en su momento integraba Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, y que cada uno tenía sus integrantes y sus legisladores, la elección de legisladores para el Parlasur, digamos, se haría una elección individual, y ahora lo que se dio es esto. Entonces por eso perdieron, qué sé yo, por eso se habla de una pérdida de Macron, una pérdida de... Entonces, que tiene incidencia en Italia, que tiene incidencia en España, que tiene incidencia en Francia, digamos, que tiene una fuerte presencia en todos los gobiernos de España, en todos los gobiernos europeos. Digamos, sería como un parámetro similar, pero con una Unión Europea que tiene mucho más fuerza que el Parlasur, digamos, a nivel leyes. No solo eso, porque el Mercosur, como los estados que lo componen, tiene un modelo similar a lo presidencialista. El Parlamento trabaja normativas y las elabora, pero no tienen tanta fuerza en la organización en sí como para definirla. El Parlamento Europeo, una vez que es conformado, te define cómo va a funcionar toda la Unión Europea. El tema está en realidad que la Unión Europea, como toda su historia tiene una capacidad de poder muy grande, y todas estas elecciones están en el marco de la guerra de Ucrania. Entonces, hay ciertos movimientos. Los partidos que peor salieron fueron los partidos que pregonaban una situación más pacifista, como fue el Grupo de los Verdes, como que se le dice a los partidos más de izquierdas y tendencias a el pacifismo, como ellos lo definen, o cuestiones ambientales.